Hola, ¿qué tal? Continuamos revisando las herramientas de registro de información. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es y cómo realizar un diagrama de flujo del proceso. Este diagrama incluye más detalle que lo que tiene el diagrama de operaciones del proceso. Normalmente no lo vamos a realizar o no lo vamos a encontrar para todo el producto completo, es decir, para todo el ensamble, sino que vamos graficando componente por componente. Si tú visualizas en tu mente el diagrama de operaciones, lo que observarías son varias columnas de elaboración de partes o subensambles que se van creando antes de generar el ensamble final. Cada una de estas columnas es un diagrama de flujo de uno de los componentes. En uno de ellos tienes que mostrar las actividades para unificar cada uno de estos subensambles y poder formar el ensamble final. Estos detalles que muestra también el diagrama de flujo son actividades en las que suele hacer que el proceso se vuelva ineficiente. Estamos hablando de actividades que van a elevar los costos de producción y que son actividades no productivas. Pueden ser distancias que se recorren, ¿verdad? Demoras o bien almacenamiento. Entonces, ya conocíamos que las actividades de operación e inspección se tienen que mostrar en una secuencia de operación, pero vamos a agregar ahora otros símbolos, 3 símbolos más para mostrar estas actividades que no dan valor, pero que también son muy comunes y si las detectamos vamos a poder ahorrar dinero y tiempo de procesamiento. Estas actividades o estos símbolos son transporte, almacenamiento y demora. Ya conocíamos el círculo que representa la operación y cualquier acción que se haga dentro de la pieza que genera valor, eso es una operación. Y el cuadrado también ya lo conocíamos, que representa una inspección y en este caso es para revisar, mostrar que todo se llevó a cabo, analizar, etcétera, ¿verdad? De los 3 que agregamos, en la primera de ellas es una flecha que representa transporte y muestra la distancia que se recorre con una pieza de un lado a otro. Puede ser con un transporte, un equipo para manejo de materiales, un montacargas, un carrito de mano, puede ser a través de una banda transportadora o la persona en particular le está llevando de un lado a otro. Tenemos también el almacenamiento que es representado por un triángulo invertido. En cualquier etapa que se lleve a cabo este almacenamiento, materia prima en proceso o producto, o si estamos hablando de información que tiene que ser archivada, ahí también se plasma. La otra son las demoras. Las demoras se van a mostrar con una D mayúscula de demora o de retraso y pudieran ser los tiempos de espera del operario para poder hacer la siguiente actividad o el tiempo que una pieza esté esperando para poder ser procesada, ¿verdad? Tenemos ahí un paquete que ya está listo para ser enviado, pero no lo hemos enviado. Estos son ejemplos de retrasos o demoras. Hay otros símbolos que no son tan comunes, pero es importante que conozcamos. Algunos de ellos aplicados a áreas operativas o administrativas principalmente. Estos 3, el doble círculo, el círculo sombreado y el rombo, son principalmente para operaciones administrativas. El doble círculo es para cuando se genera un nuevo registro. Si lo vemos en planta estaríamos pensando, oye, estoy en el almacén, acaba de llegar un nuevo pedido y estoy generando ese nuevo registro de que ya llegó lo que se había solicitado. Doble círculo en mi diagrama. Pero si ya que lo recibí, empiezo a revisarlo y me doy cuenta que hay algunas piezas que no llegaron de manera correcta y quiero agregar información a ese registro que ya se había hecho o me di cuenta días después, este símbolo sería el adecuado, ¿verdad? El círculo sombreado. El operario está inspeccionando, el diagrama de flujo está enfocado directamente en la persona y tiene esta persona que tomar ciertas decisiones sobre si pasa o no pasa, rechazo o no rechazo la pieza. El rombo es para una toma de decisión que pudiera llegar a requerir el operario principalmente. Y luego tenemos otros 2 símbolos que son de operaciones combinadas. El primero de ellos, que es el cuadrado con un círculo en su interior, es muy común también utilizarlo en el diagrama de operaciones del proceso. Este muestra que se está llevando a cabo al mismo tiempo una inspección y una operación. No sé, está empacando y al mismo tiempo que está empacando, está inspeccionando que todas las piezas estén en ese paquete. Ese podría ser un ejemplo. Y la otra operación combinada es la flecha de transporte con un círculo en el centro, que es una operación. Entonces, lo que muestra es que al mismo tiempo está ocurriendo un transporte y una operación. Un ejemplo de esto, imagínate el horno de las pizzas. No sé si has visto por ahí la marca de pizzas de Domino's que tiene, puedes ver cuando se está cocinando. Es un horno con que hay una banda transportadora de tipo cadena donde ponen las charolas con las pizzas y la pizza va pasando por esa banda transportadora, se va trasladando, recorre cierta distancia, pero va pasando
pasando por entre el horno. Entonces hay tiempo para colocar una pizza, para que se vaya cocinando, el tiempo suficiente para que salga horneada y luego todavía un tiempo más de una pequeña distancia para que salga de ese tiempo de cocción, ¿verdad? Este es un excelente ejemplo para demostrar que sí se puede llevar a cabo una operación y transporte al mismo tiempo, de manera simultánea. Podemos tener dos tipos de diagramas de flujo. El formato de ambos es exactamente igual. Lo único que va a cambiar son algunas referencias que vamos a hacer en el formato de especificar si es para el producto o si es para las personas, y también los tipos de verbos o de símbolos cambiarían dependiendo de quién es el que está ejecutando la acción. Por ejemplo, vamos a tener diagramas de flujo de productos donde vamos siguiendo las actividades del producto o de los diferentes materiales que vamos a ocupar. Y el segundo es a las personas, cuando estamos llevando la secuencia de las actividades que realiza la persona. Y entonces no vamos a poner a veces, lo ponemos los mismos 5 símbolos comunes, pero el término o el verbo que se está expresando es diferente. Por ejemplo, tengo un producto en una máquina y la máquina está procesando ese producto. Entonces, el diagrama de flujo para esa operación sería un círculo porque el producto está siendo maquinado. Pero si tengo un operario que ya introdujo la pieza en la máquina y ahora está esperando a que la máquina termine de trabajar para poder sacar la pieza, el símbolo para el operario es una demora, ¿verdad? Es una D de demora porque está sin hacer nada, porque únicamente está esperando a que termine una actividad. Ahí es cuando me refiero a vamos a cambiar de símbolos, ¿verdad? No siempre serán los mismos si estoy haciendo el diagrama del producto o diagrama de la persona. En forma se ven casi iguales. Este ejemplo que tenemos aquí es un diagrama de flujo del proceso de un material o de un producto. Todos los diagramas en su formato deben de contar con el título del tipo de diagrama que estamos haciendo, más ahora que ya sabemos que podemos tener diagramas de operaciones del proceso, diagramas hombre-máquinas, diagramas de recorrido, diagrama de flujo de materiales, etcétera. Hay que identificar qué tipo de diagrama es, poner la ubicación del departamento, el tipo de actividad que está realizando o el producto, indicadores de quién está ejecutando cada actividad, si el método que tú estás aplicando o graficando es el actual o va a ser una propuesta para mejorar y hacer que sea mucho más eficiente tu proceso. Y si estás siguiendo al trabajador o al producto. En este caso se está siguiendo al material. Se comienzan a listar cada una de las actividades aquí en descripción de los eventos, y si te fijas hay columnas con los símbolos. Los 5 símbolos comunes aquí están. Si tuvieras que agregar operaciones combinadas, entonces hay que agregar una columna con esas operaciones combinadas. Vamos seleccionando el símbolo correspondiente a la actividad que se está llevando a cabo y de esa manera le vamos dando seguimiento. Por ejemplo, el cuarto con existencia de materiales, ese es un almacenamiento y luego esa materia prima se va hacia el cuarto de recopilación. Entonces, ¿qué ocurrió? Un transporte. Después se ordenan los estantes por tipo. Aquí es una demora, ¿verdad? Porque el producto no se está moviendo, simplemente estoy ordenando. Luego ordenamos 4 hojas. Aquí ya hay una acción con los productos, se están haciendo ciertas actividades. Voy apilando, es una demora porque el producto no se mueve. Y así voy seleccionando y no debo de olvidar al final poner una línea de flujo. Esta línea que une los puntos es la línea de flujo que me muestra que una actividad va después de otra. Agregamos, si conocemos el tiempo, lo agregamos aquí. Si conocemos la distancia, la colocamos también en los espacios o en los renglones correspondientes al transporte. Ponemos algunas recomendaciones para que el operario que esté viendo el seguimiento que tiene que hacer del producto, bueno, entienda si hay algo que se tenga que especificar, lo ponemos aquí en recomendaciones del método y al final mostramos como el resumen, cuántas operaciones se realizaron, cuántos transportes, cuántos retrasos, cuántas inspecciones, cuántos almacenamientos, cuánto fue el tiempo total, cuánto la distancia y si hay un costo que ya conocemos, también se agrega aquí. Esto fue el presente, el método actual, lo que se está llevando a cabo ahorita. Si tú fueras a generar una propuesta y ya estoy viendo esta distribución, creo que puedo ahorrarme distancia al momento de reacomodar mi distribución de planta o ya detecté algunas demoras y puedo reducirla. Tu diagrama de flujo propuesto simplemente le agrega aquí el resumen de la nueva cantidad. Obviamente no nada más es agregar esto, sino permanece toda esta información, se modifica en el cuerpo del diagrama las actividades que cambiaron y se muestra el número o se cuantifican la cantidad de símbolos correspondientes. Y podemos en una última columna cuánto hubo de ahorro tanto en símbolos, en operaciones o actividades, como en tiempo, distancia y costo. El diagrama de flujo que sigue a un operador, el formato, si te fijas, es el mismo, pero recuerda
que ahora estamos dando pie a las actividades que realiza el operario. Bajarse del vehículo, caminar hacia la puerta, ese es un transporte de él porque él se está moviendo. Esperar entrar a la casa, ese es otro transporte. Si te fijas en el formato, lo que cambió aquí ya no es material, sino trabajador. Coloco los tiempos y conozco los tiempos de cada una de las actividades, también las distancias que se recorre, hago ciertas recomendaciones para el operador que tiene que seguir esta secuencia. No me olvido de colocar la línea de flujo señalando el símbolo correspondiente para el enunciado de acción que se describió. Al final muestro el resumen, cuántas operaciones, transportes, retrasos, inspecciones, almacenamientos, cuánto tiempo llevó esto, distancia y si tengo el costo, lo agrego. Este es el actual o presente. Si ya lo pude observar y tengo propuestas de mejora, entonces cambio el cuerpo del diagrama, enuncio las nuevas actividades, selecciono los símbolos correspondientes y en el resumen agrego la cantidad de la nueva propuesta y hago mis cálculos de ahorros que pudiéramos llegar a tener. La utilidad principal del diagrama de flujo del proceso, como me muestra esa cantidad de detalles de actividades no productivas, me puede ayudar a reducir costos de producción, ¿sí? Hay mucho tiempo de espera, tengo que corregir mi balance de líneas para poder reducir costos, ¿verdad? Las distancias son muy largas, se ve muy ordenadito y perfectamente bien clasificado, pero la distancia es mucha y se pierde mucho tiempo entre lo que se lleva de un lado a otro. Las piezas se están almacenando cuando no se tenían que almacenar, es decir, se almacenan como temporales por lotes para formar lotes, para poder enviarlo después a la siguiente estación, cuando podría haberlo enviado de uno en uno y continuar la producción más rápida, ¿verdad? Entonces, es importante mostrar esto porque me puede ayudar a reducir costos, reducir la cantidad de almacenamientos o de actividades innecesarias que se tienen, mostrarme una mejor distribución que pudiera llegar a tener en mi planta para poder ahorrarme también todos estos costos y hacer que se vuelva un proceso mucho más eficiente y se acerque a los tiempos del diagrama de operaciones o que plasmamos en el diagrama de operaciones. Si tú quieres poner en un solo diagrama de flujo todos tus subensambles, podría llegar a verse algo así, ¿verdad? En este es una pequeña parte, ¿verdad? Porque falta la otra parte donde se termina. Aquí tengo un diagrama de flujo. Esto podría ser una hoja del diagrama de flujo nada más, de un solo componente. Aquí tendría otra y otra, pero si te fijas, este se decidió tenerlo todo completo. Entonces, el mismo tipo de formato que teníamos para el diagrama de operaciones, lo mantenemos, solo le agregamos los símbolos del diagrama de flujo, la demora, el transporte, el almacenamiento, cuando vaya ocurriendo. Pero si te fijas, se hace muy, muy grande y todo el desplazamiento se muestra igual de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para dar continuidad al flujo. Entonces, de este lado tendría que estar la última columna donde se estarían uniendo todos los subensambles y realizando en la pieza más importante todas las actividades para poder unirse a esos subensambles y tener lo que sería mi ensamble final. Algunos puntos importantes que debes de considerar al hacer este tipo de diagrama de flujo. Si la distancia es menor a 5 pies, puedes omitirla, es decir, no le pongas símbolo de transporte. Si el tiempo que va a durar una pieza almacenada, si se puede considerar como un retraso o como un almacenamiento, verifica, ¿verdad?, cuánto es el tiempo que estará ahí y también costea el tiempo que estará ahí para ver si te puedes ahorrar algo y no hacer esperar al cliente. Se recomienda también marcar varias partes a veces con gis o con algo, un marcador que te indique el tiempo exacto que ha tenido la pieza en ese almacenamiento o en demora, ¿verdad?, antes de poder continuar avanzando. Entre más información tengas durante tu proceso, te va a ayudar a manipular mejor las cosas y tomar mejores decisiones al momento de trabajar en tu diseño de planta. Todo esto, entonces, espero que te sea de mucha utilidad. Aquí te dejo las referencias de los libros que utilicé, de donde saqué las imágenes y que tú puedes también consultar para tener mejores trabajos. Bye, nos vemos en la próxima.